Así es, Martín. Bueno, ya estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional del gobierno, o sea, de la provincia del Chaco, Juan Manuel Pedrini. Bienvenido a la mañana de Atlantis FM. Martín Sánchez y Walter Mespuleta saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Gracias por atendernos, Juan Manuel. Bueno, estamos prácticamente a lo que es una semana y algo más para las elecciones de diputados en la provincia del Chaco, y en ese aspecto quisiéramos saber un poquito qué es lo que opinás vos de estos entredichos por allí que hay dentro del Partido Justicialista entre la línea que dirige Jorge Milton Capitanich y la intendente de Barranqueras, Magda Ayala. Bueno, yo creo que esto quedó saldado el sábado pasado con un congreso multitudinario con representantes de las 70 localidades de la provincia de Chaco, que ratificaron el liderazgo de Jorge Capitanich, y que la única lista avalada por el Partido Justicialista es la lista que encabeza Jorge Capitanich. Esto fue una decisión del Congreso, no es que se me ocurra a mí. Entre las decisiones que tomó está esta, reconocer a esta como la lista partidaria. Las otras listas no emito ningún juicio de valor, simplemente que no es la lista oficial del Partido Justicialista. ¿Qué tal, Pedrini? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Martín le saluda. ¿Cómo está? Bien, reflexionando junto con usted. Bueno, me imagino que del otro lado del teléfono, o mejor dicho, del otro lado de la audiencia, también está la gente que sigue a Primero Chaco, y tiene que ver con, bueno, como dijeron ellos, ¿no? Al no haber una elección partidaria interna en los tiempos que debería hacerse, ni bien anunciado obviamente la fecha de los comicios, surgió todo esto, ¿no? Surgió la división, surgió obviamente la inscripción de dos listas del peronismo, aunque ellos también obviamente dicen y aseguran ser de fracciones peronistas, digamos, y no kirchneristas. ¿Me puede definir esa palabra o ese punto, digamos, subrayado que hoy Magda Ayala y Atranto Churuk lo comulgan dentro de su línea? La verdad que, ellos tomaron una decisión de ir por fuera del Partido Justicialista. Yo te dije que no creo que no tengo que opinar al respecto. Es una decisión que ellos tomaron. Yo creo que el peronismo unido garantizaba un triunfo. Lamentablemente, la decisión fue otra, ¿no? Pero bueno, así como de otro lado estamos tranquilos que se hizo absolutamente todos los esfuerzos tendientes a lograr una lista unidad. No fue posible y hoy estamos en esta. Bueno, recordemos que el frente chaqueño, o en este caso también Chaco Merece Más, es un frente de partidos abiertos, es decir, comulgan otros partidos, de tanto de centro derecha, centro izquierda y también de extracciones peronistas. Usted vio en esta obra del Frente Más la posición de una de las listas completamente teniéndolo a Capitanich en primer lugar, es decir, a la cabecista, ¿no había otro candidato que subirse a ese puesto? Nosotros hicimos con referentes del interior, se realizaron sondeos de opinión, encuestas, y no había mejor candidato que Jorge Capitanich para parar en estos momentos a esta locura que se trató en la provincia con las tarifas, la situación de los jubilados que tienen que elegir entre pagar la tarifa o comer. No sé, habían llegado acá a esta situación. Estamos en una situación muy grave, con las obras públicas en su gran mayoría abandonadas en la provincia, con las rutas detonadas, con una emergencia productiva muy grande. La situación es difícil, entonces cada fuerza política debe recurrir
a sus mejores mujeres y hombres para salir de esta situación. Y no había ninguna duda que Jorge Capitanich representa eso, ¿no? El mejor cuadro político que tiene el peronismo. Y atrevería a decir la figura política más importante de la historia. O sea, Juan Manuel, hubo un gobernador electo 3 veces como fue. Pregunta a algunos colegas que están escuchando nuestro reportaje, y entre ellos obviamente algunos que ya están redactando para sus portales. Pide que le pregunte a usted, obviamente que es el referente también, la autocrítica que tanto exige el peronismo de base sobre la figura de Capitanich, ya que hasta ahora, y solamente en algunas fracciones, algunos dichos y lo que tiene que ver con esta campaña proselitista muy corta, muy breve, apenas se refirió obviamente a algunos casos, como por ejemplo de corrupción, obviamente que estuvieron dentro del margen de su gobierno, que lo indica obviamente que él es el responsable, por supuesto, pero sí que sucedieron durante su periodo de gobernación. ¿Dónde está la autocrítica, Juan Manuel? Dígame. La autocrítica del peronismo es permanente. Se da cuando estamos en el gobierno y fuera del gobierno. Cada vez que nosotros tenemos reuniones con las compañeras, compañeros, con ciudadanos comunes, obviamente que hacemos permanentes autocríticas de lo que hicimos y de lo que tenemos y de lo que planeamos hacer. El peronismo es un movimiento autocrítico por antonomasia. Las mayores críticas, por así decirlo, contra Capitanich muchas veces provienen desde la misma fuerza política. Capitanich no solo algunos casos, como por ejemplo de corrupción, obviamente que estuvieron dentro del margen de su gobierno, que lo indica obviamente que él es el responsable, por supuesto, pero sí que sucedieron durante su periodo de gobernación. ¿Dónde está la autocrítica, Juan Manuel? Dígame. La autocrítica del peronismo es permanente. Se da cuando estamos en el gobierno y fuera del gobierno. Cada vez que nosotros tenemos reuniones con las compañeras, compañeros, con ciudadanos comunes, obviamente que hacemos permanentes autocríticas de lo que hicimos y de lo que tenemos y de lo que planeamos hacer. El peronismo es un movimiento autocrítico por antonomasia. Las mayores críticas, por así decirlo, contra Capitanich muchas veces provienen desde la misma fuerza política. Capitanich no solo que es autocrítico de su gestión, sino que también cuando está con los compañeros, cuando está en las reuniones, tiene la sensibilidad y como cualquier ser humano de pedir que lo disculpen por errores cometidos. No, porque la única autocrítica que yo hasta ahora he leído, entre otras, era precisamente que la gente lo eligió a Esdero, según Capitanich, porque se cansó obviamente del éxito de su gestión. Lo dijo en distintos medios de comunicación, algunos lo clamaron obviamente en distintos portales, ¿no? Bueno, lo que sucede en democracia hay un principio, que es el de alternancia en los cargos, ¿no? Es decir, nada es para siempre en una república, por eso hay una periodicidad en los mandatos. A Capitanich el pueblo del Chaco lo eligió gobernador por primera vez en una situación muy difícil. Había 2 acueductos en la provincia del Chaco. Capitanich la deja la provincia con más de 16 acueductos. Había 800 kilómetros nomás de rutas pavimentadas. Hoy hay más del doble de esos 800 kilómetros de rutas pavimentadas. En nuestra gestión se construyeron más de 40 hospitales, 800
y pico de escuelas nuevas o refaccionadas a nuevas. Bueno, entonces tal vez la gente dijo, bueno, vino este hombre cumplió, lo elegimos para eso. Fueron las tres gestiones de gobierno más exitosas en cuanto a realizaciones para el pueblo chaqueño que recuerde nuestra historia. Y bueno, y nos está saltando, disculpe Juan Manuel, con esas cuestiones resueltas, dijo, hace falta un cambio. ¿No está saltando usted perfecto, también una baldosa importante? Se produjo el cambio, pero fue un cambio en contra de la ciudadanía. Ahí Juan tenemos... ¿Y el gobierno de Pepo? ¿No se está saltando de baldosa usted? El gobierno de Pepo no aportó, digamos, para ni para... me preguntaste por Capitanich. Claro, por eso digo, porque... No hablamos de Pepo, porque no... Bueno, Pepo hizo... ¿qué sentido me preguntas? En el sentido justamente de lo que tiene que ver con la fuerza política que comandó la provincia durante 16 años. Nosotros nunca renegamos de la gestión de Oscar Domingo Pepo, es más, forma parte de nuestro espacio político actualmente, de un apoyo decidido a Capitanich. Habló en un acto partidario que se hizo en General San Martín, y en lo personal, que como te puedo hablar, siempre reconozco que tuvo que gobernar en momentos muy difíciles, en momentos de neoliberalismo como el que estamos viviendo actualmente, pero no descargó sobre el pueblo del Chaco las consecuencias de esos gobiernos. No descargó ningún tarifazo sobre el pueblo del Chaco, no paró la obra pública, ni alineó la provincia obsecuentemente con el poder central como lo estamos viendo actualmente. Esdero invirtió la representación política, ya dejó de representar a los chaqueños ante Buenos Aires para representar a Milei ante los chaqueños, y esto el pueblo se lo va a cobrar en las próximas elecciones. Juan Manuel, cambiando de tema, te voy a llevar a ver cuál es tu opinión al respecto de la decisión del gobierno de autorizar a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones de personas civiles en la zona de la frontera norte de nuestro país. Bueno, es una decisión absolutamente ilegal. No puede intervenir no pueden intervenir las Fuerzas Armadas sin que se reforme la ley de seguridad, ¿no es cierto? Primero hace falta reformar la ley de seguridad que hoy impide claramente estas situaciones, estas actuaciones, y después creo que el gobierno también debería ser respetuoso de la inteligencia de los argentinos, ¿no? Porque dicen, autorizan a las Fuerzas Armadas a actuar en caso de flagrancia de delito. Bueno, cualquier ciudadano está autorizado a actuar cuando hay un delito flagrante. No hace falta ni que sea de ninguna fuerza. Entonces ellos ofenden realmente. Lo de Patricia Bullrich y lo de Petri es algo tristísimo, ¿no? Tristísimo, denigrante. Dicen pavadas como estas cosas que estamos viendo actualmente. Un disparate, que conscriptos salgan a combatir el delito. Pero es delirante el planteo. ¿Por qué? Porque es ilegal y porque no están preparados para eso. ¿Alguien cree que un soldado conscripto argentino está formado para prevenir el delito? No. Bueno, entonces si vas a prevenir el delito debe hacerse con gente formada para tal fin, no para gente que está formada para algo, para prensa nacional, para repeler agresiones externas. Juan Manuel, obviamente al ministro de Defensa Petri, y ayer salió una denuncia contra el ministro por un gasto de aproximadamente 665 millones de celulares domésticos. ¿O será que van a la legislatura nacional para ver por qué y cómo y cuándo
en máxima en un contexto de crisis económica que tiene la Argentina, y eso cuando aplica un gobierno nacional en los sectores como claves como los jubilados, la educación, la salud? Bueno, esto va a ser objeto de pedidos de informes sin lugar a duda. Hoy vamos a tener una sesión donde va a haber una interpelación al jefe de gabinete, al doctor Franco, al ministro de Economía, al titular de la Comisión Nacional de Valores, pero va a ser por el caso Libra, por la famosa estafa con criptomonedas que se habría, digo siempre en condicional estoy hablando, se habría realizado con la participación del primer mandatario argentino. Bueno, eso es algo que se va a debatir hoy en el Congreso de la Nación, pero esta interpelación es solamente por este caso. No podemos traer el caso PET en esta sesión de hoy. Se habla también de que Luis Caputo no va a ir al Congreso a prestar declaraciones. ¿Cómo lo toman ustedes a esta negativa de Luis Caputo de asistir a este tipo de presentaciones ante los parlamentarios argentinos? Luis Caputo vino ya siendo ministro de Macri y siendo ministro ahora de Milei, vino una sola vez al Congreso, y su participación fue tan lamentable que es recordada, ¿no? Porque él mandó a una entonces diputada de apellido Cerruti, le mandó un papelito pidiéndole que no le haga preguntas tan difíciles, como que no lo agreda, que deje de preguntarle cosas. Ese papelito trascendió y fue un papelón. Nunca más quiso volver al Congreso, así que no me extrañaría que hoy haga lo mismo, pero estaría contrariando el artículo 71 de la Constitución Nacional, que dice que en caso de convocatorias los funcionarios del Ejecutivo, los ministros, están obligados a cumplir ante el Congreso de la Nación. Lo que no le pone la Constitución es una sanción para el caso que no vaya, ¿no? Pero bueno, creo que, en fin, una de las maneras de evitar que los funcionarios que quieran implementar es justamente como ellos, sin modificar, deciden que los conscriptos se dediquen a combatir el delito interno en Argentina, bueno, con la misma naturalidad dicen no voy a cumplir con la Constitución y hoy no voy a presentarme ante el Congreso de la Nación, a pesar de que hay una citación. Hay que ver si llegamos al quórum, y si hay quórum legal, cualquier ministro, no Caputo, cualquier ministro que se lo cite debería concurrir a dar explicaciones. Una interpelación no es algo negativo para las personas. Si el Congreso llama a un ministro para pedirle explicaciones de un hecho, debería ser algo normal, como lo es en otros países. Es eso, explicaciones, nada más. Te pregunto, Juan Manuel, también, ¿cuál es la opinión tuya y sobre todo del bloque del peronismo en la legislatura nacional sobre las funciones que realiza Santiago Caputo, sobre todo cuando toma decisiones que no le corresponden porque no es funcionario público? Bueno, es una situación preocupante. Nosotros enviamos varios pedidos de informe que nunca los responde el gobierno respecto de la situación de este personaje, que el presidente dijo que tenía más poder que su jefe de gabinete. Primero la verdad que te diría que hasta una denostación al ministro Franco, que el presidente diga que un asesor de él tiene más poder que el jefe que su jefe de gabinete. Pero aparte, bueno,
demuestra con la impunidad que se está gobernando Argentina en estos momentos. Una persona que no tiene el rango de ministro, según el presidente, no según nosotros, toma decisiones que son propias del ministro. El problema es que al no tener el rango de ministro, las decisiones que toma y que las instrumenta a través de los ministros, prácticamente lo eximen a él de cualquier tipo de responsabilidad, sea penal, sea política, porque él no figura. Sí figuran los ministros a los que él manda. Correcto. Juan Manuel, muchísimas gracias por este contacto. No sé si quiere agregar algo más de la reflexión que tiene que ver, obviamente, con estas elecciones del domingo, próximo domingo 11 de mayo. Lo escuchamos, ¿eh? Sí, a la ciudadanía que tenemos que frenar este proyecto libertario a nivel nacional y a nivel provincial. Hay que ponerle un límite, un freno a Heredero y a Milei. Tenemos que retrotraer en parte el precio de las tarifas y que el Chaco no tenga que elegir, que gran parte de la población del Chaco no tenga que elegir entre comer o comprar los remedios, o que no tenga que elegir entre pagar los servicios públicos y comer. Eso es absolutamente injusto, pero absolutamente evitable, como lo hicimos hasta ahora. Creo que hay que frenar el ajuste, hay que frenar la suba de tarifas y volver a un régimen político que respete el trabajo y fundamentalmente que genere obras públicas. Muchas gracias. La jornada de Juan Manuel será hasta la próxima encuesta. Gracias.